El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, de J.R.R. Tolkien. La historia inicia con la celebración del cumpleaños 111 de Bilbo Bolsón, en el que planea no solo dar una fiesta a lo grande, sino también despedirse para darse un buen descanso y dejarle todo a sus parientes, y en especial a Frodo Bolsón. Pero hay un objeto que le cuesta tanto trabajo dejarle a Frodo y por el cual interviene el mago Gandalf para hacerlo entrar en razón y hacer que lo deje para Frodo, un anillo. Después, Frodo y Gandalf hablan sobre la despedida de Bilbo y la verdadera historia del anillo, y este último le recomienda a Frodo que no lo use porque tal vez no solo funciona para desaparecer. Pasaron muchos años y los hobbits empiezan a notar cambios extraños a su alrededor y Frodo empezó a tener algunas características que tenía Bilbo Bolsón. Empezó a mantener la juventud y tenía la necesidad de viajar, tal vez esto por la influencia del anillo. Después de tanto tiempo, Gandalf regresa a la comarca y visita a Frodo para contarle la historia de cómo llegó el anillo a Bilbo y también a la comarca. Frodo se muestra sorprendido e incrédulo ante todo esto, pero Gandalf asegura que tiempos oscuros se acercan. Gollum, el anterior dueño del anillo, al que Bilbo Bolsón se lo quitó, fue a Mordor a delatar a Bolsón, y ahora el enemigo sabe dónde se encuentra el anillo único e irá por él. Frodo toma la decisión de dejar la comarca para que los hobbits se salven del peligro que los acecha, pero alguien más ha escuchado la historia del anillo y tendrá que acompañar a Frodo por orden de Gandalf, Sam Gamgee. Frodo, Sam y Pippin salen de Bolsón Cerrado para iniciar la aventura, pero Frodo no tiene la certeza de iniciar el viaje, quiere la aventura, pero al conocer la responsabilidad de destruir el anillo y la incertidumbre que le causa todo esto, pues piensa en que todo esto puede salir mal. Y más crece el temor de Frodo cuando notan que por el camino los está siguiendo un jinete negro. Esto los alarma, pero al encontrarse con unos elfos que conocen a Frodo, estos les brindan protección y los llevarán hasta donde los elfos pretenden alojarse para contarles sobre el jinete negro. Ya en el lugar, el elfo llamado Hildor le da un consejo a Frodo, que tenga coraje y fe, y que emprenda el viaje pronto, acompañado de buenas amistades. Sobre el jinete negro, solo pude comentarle que es un siervo del enemigo. Tras pasar la noche con los elfos y estos partir en la mañana, los hobbits quedan con mucha incertidumbre sobre el camino que deben tomar para llegar a su destino, así que deciden tomar un atajo que los aleje de la pista del jinete negro. Al atravesar un campo, llegan con el señor Maggot y los invita a pasar y a cenar. También les cuenta que en ese mismo día un jinete negro lo visitó preguntando por Bolsón y el señor Maggot tuvo que correrlo. Este advierte a Frodo de que no es casualidad que el jinete negro y él llegaran a su hogar, así que decide llevar a los tres en su carreta hasta Balsadera. Al llegar a la entrada, escuchan los cascos de un caballo que se acerca más y más, y esto hace que el señor Maggot baje de la carreta con Sam y le hagan frente al jinete, preguntando ¿quién es? El jinete responde que es Merry. Al llegar todos a la casa de Frodo en Cricaba, Merry le revela la conspiración que habían realizado para poder acompañarlo, ya que Merry conoce el secreto del anillo porque vio a Bilbo Bolsón utilizarlo en una ocasión. Tras este hecho, los tres pusieron más atención en las actividades de Frodo para deducir lo que estaba planeado en cuanto al viaje. Al escuchar esto, Frodo decide aceptar su compañía y piensan partir al día siguiente por el Bosque Viejo. Internados en el Bosque Viejo, comprendieron que mucho de lo que escucharon sobre él era verdad, ya que parecía que los árboles tenían vida y querían desviarlos del camino. Y qué sorpresa se llevaron cuando se vieron envueltos por un ataque de sueño que los hizo caer uno a uno, excepto a Sam, que notó que esa situación era normal, mientras que Merry y Pippin quedaron encerrados dentro de un sauce, y Frodo quedó enredado en una raíz cerca del río.
un misterioso personaje ayuda a los hobbits a salir de la situación para después invitarlos a su casa. El personaje es Tom Bombadil. Ya en casa de Tom Bombadil les presenta a su hermosa dama, Valla de Oro, y entre los dos les preparan una cena y un lugar donde dormir. Al día siguiente, Tom los reúne para contarles historias del bosque viejo, sin darse cuenta que el tiempo transcurre de una forma diferente y peculiar en ese lugar, y Frodo le comparte la historia de Bilbo y le muestra el anillo a Tom, y este, al colocárselo en el dedo, no desaparece, causando el asombro de todos, y cuando se lo regresa a Frodo, este se lo pone para cerciorarse que es el anillo. Al día siguiente partieron retomando el camino de la aventura, esperando salir pronto del viejo bosque, cuando fueron atacados y capturados por un tumulario, quien pretendía encantarlos, pero Frodo recordó la canción que les enseñó Tom para cuando necesitaran su ayuda y la cantó, y apareció Tom ayudando a los hobbits a salir de la terrible situación. Gracias a Tom y a su pony el gordo Terronillo, los hobbits volvieron al camino y siguieron las indicaciones de Tom para que llegaran a la aldea Bree, a la posada del pony pisador. Ya en el pony pisador los recibe Cebadilla Mantecona, quien les da alojamiento y una cena y los invita a que se unan a la fiesta para que puedan relajarse. La invitación es aceptada por Sam, Pippin y Frodo. Merry decidió quedarse un rato en el cuarto para después salir a dar una vuelta. Ya en la reunión, los hobbits se la están pasando de maravilla, hasta que Frodo notó la presencia de un tipo llamado Trancos, con el cual tiene una conversación sobre las indiscreciones de sus amigos Pippin y Sam, y Frodo decide distraer a la multitud con una canción, y cuando este estaba cantándola por segunda vez, resbala y cae al suelo desapareciendo. Por accidente se había colocado el anillo al caer, y las miradas de asombro se dirigieron hacia Sam y Pippin, mientras que Frodo se refugiaba en el lugar en el que se encontraba Trancos, el cual le dice que tiene que hablar inmediatamente con él de un asunto. Se dirigieron al cuarto donde se hospedaron, y Trancos les empezó a contar que sabía lo que los hobbits estaban ocultando y que quedó corroborado con el acto descuidado que realizó Frodo. Después de esto, Trancos les ofrece su ayuda en el viaje, a lo que los hobbits responden de una manera desconfiada. En esto estaban cuando se presenta Cebadilla Mantecona para hablar con Frodo, mientras que Trancos se ocultaba para que Mantecona no lo viera. Cebadilla le empieza a decir a Frodo que se han visto pasar por Bree a unos jinetes negros, y también le comenta que Gandalf le dejó un recado y este se lo da a Frodo. En la nota, Gandalf le advierte a Frodo que se encontrará con Trancos y que éste estará dispuesto a ayudarlo, y que su verdadero nombre es Aragorn. Al revelarse Trancos ante la presencia de Mantecona, este le dice que no debe confiar en él y pasa a retirarse. Por fin, Frodo decide confiar en Aragorn y pretende salir de Bree al día siguiente temprano. Pero Merry llegó a toda prisa a advertirlos de que los jinetes estaban en Bree, así que Aragorn decide que todos dormirán en la misma habitación para no correr peligro. Al siguiente día se dan cuenta que fue una buena idea el dormir todos juntos, porque irrumpieron en sus habitaciones dejando un desorden. Debido a esto, toman la decisión de partir lo antes posible, pero se dan cuenta de que sus ponis han desaparecido y buscan uno lo más pronto posible para salir preparados de Bree. Logran comprarle uno a Bill Elechal, un espía informante de los jinetes negros, y de inmediato salen por el camino principal, notando que todos están al pendiente de su partida. Después de mucho caminar, llegan a lo alto de la cima de los vientos, notando que alguien estuvo ahí antes que ellos, y que ese alguien pudo ser Gandalf. También notan la presencia del enemigo, los jinetes negros. Cuando ascendió la luna, los jinetes negros se hicieron presentes ante ellos, y Trancos y los hobbits estaban listos para recibirlos. Frodo tuvo la necesidad de colocarse el anillo, y al hacerlo notó que podía ver de manera más clara las figuras de los jinetes negros.
Trató de defenderse, pero fue atacado por uno de ellos en el hombro izquierdo, por más que quiso evitarlo, trancos. Con Frodo herido, tuvieron que rodear el camino para evitar el peligro y llegar lo más pronto posible a un lugar para curar la herida de Frodo. Trancos hizo lo posible para curarla, pero no bastaba. Llegaron a un sendero que se veía que fue hecho por personas grandes y fuertes, y siguiendo ese camino llegaron a una cueva en donde empezaron a ver osamentas y rápidamente pensaron que quienes habían dejado eso y quienes habían hecho el sendero habían sido trolls, dato que corroboraron al verlos. Trancos se acercó a uno de ellos y le dio con un tronco partiéndoselo en la espalda, y los hobbits se dieron cuenta que estaban hechos piedra. Siguieron andando hasta que escucharon el trote de un caballo que se acercaba poco a poco y pensaron que los jinetes negros los habían descubierto, pero se hallaron con el elfo Glorfindel, que fue enviado para ayudarlos. Acompañados por el elfo, se dieron cuenta que las caminatas serían pesadas y largas, sin tiempo para el descanso, debido a que los jinetes estaban más cerca de ellos, hasta que poco antes de llegar al vado se encontraron con los jinetes y estos se fueron encima de Frodo, quien a la voz de mando del elfo ordenó a su caballo que saliera lo más rápido posible. Fue una carrera emocionante entre Frodo y los jinetes, quienes estuvieron a punto de atraparlo, hasta que éste cruzó el vado. Ya resguardado, Frodo empezó a increpar a los jinetes, provocándolos para que cruzaran, pero al hacerlo, el río subió su nivel a tal grado de que parecían caballos y se llevaron entre sus aguas a los jinetes negros. Mientras tanto, Frodo caía y no oyó ni vio nada más. Al despertar, Frodo notó que estaba en un lugar raro pero seguro y notó la presencia de su amigo Gandalf, que le contó parte de lo que había sucedido en el vado. Ya recuperado, Frodo y sus amigos celebraron lo que había ocurrido con un gran banquete en donde estuvieron presentes Elrond, Glorfindel, Gandalf, Arwen, hija de Elrond, y Gloin, un enano con el que Frodo se puso a platicar. Después se dirigieron a la sala del fuego y Frodo se reencuentra con Bilbo, que le cuenta lo que ha hecho últimamente, y este le pide que le muestre una vez más el anillo y lamenta la aventura que le dejó a Frodo. Al siguiente día se realizó el concilio de Elrond para establecer qué harían con la misión que ahora tenían, y para esto iniciaron con la historia del anillo único, para después pasar a la situación que vivió Gandalf con Saruman y cerrar con la participación de Frodo. Él tendría que llevar el anillo. Se conformó la compañía que debería de realizar el viaje. Los integrantes son Gandalf, Aragorn, Boromir, Gimli, Merry, Pippin, Frodo, Sam y Legolas. Conforme van avanzando en este viaje, notan la presencia del enemigo en las situaciones que van viviendo, como por ejemplo unos pájaros que los vigilan desde las alturas, las tormentas de nieve que les impiden el camino hacia la puerta del Cuerno Rojo, viéndose derrotados por Caradhras. Esta situación los pone a pensar en busca de otro camino y eligen el de las minas de Moria. Llegaron ante las puertas, pero tuvieron que sufrir para poder entrar, ya que no sabían cuál era la palabra para que se abrieran, y poco a poco caían en la desesperación, hasta que Gandalf la pronunció y por fin las puertas fueron abiertas. Al momento de entrar, Frodo es atacado por un tentáculo y el resto de la compañía quedó petrificada, excepto Sam, que tuvo que elegir entre su pony Bill y su señor Frodo, a quien le prestó ayuda rápidamente, acuchillando al tentáculo gigante que lo tenía atrapado. Gandalf hizo reaccionar a todos al gritarles que entraran lo más rápido posible para salvarse del peligro. Ya dentro, caminaron demasiado hasta encontrar la ruta correcta que los guiara hacia afuera, mientras la tensión crecía debido a la imprudencia de algunos al hacer ruido que atrajera al enemigo.
Llegaron a la tumba de Balin y desde ahí empezaron a escuchar ruido de pisadas y tambores. Los orcos empezaban el ataque y todos se fueron preparando. La compañía contraatacó y logró escapar gracias a la intervención de Gandalf, que se topó con algo que nunca había sentido. Llegaron a un puente largo y estrecho en el que solo podían cruzar en fila y en donde los orcos los estaban alcanzando. Y de pronto el Barlock hizo su aparición y Gandalf le hizo frente con gran valentía y astucia. De repente, el mago alzó su vara y la dejó caer en el puente, rompiendo la parte en la que se encontraba el Barlock, y este cayó al vacío. En un último intento, lanzó su látigo envolviendo las rodillas de Gandalf, haciéndolo caer. Pero antes de caer, Gandalf les gritó una última orden: «¡Huid, insensatos!», para después desaparecer. Ya afuera y lejos del peligro, empezaron a llorar la partida del mago gris. Llegaron al bosque de Lothlórien y ahí encontraron la ayuda de 3 elfos que están enterados de la situación de la compañía y que decidieron dejarles dormir en sus árboles. Al hacerlo, libraron el peligro de los orcos que pasaron por ahí y de una extraña criatura que se hizo presente pero que no pudieron identificar. Después conocen al señor Celeborn y a la dama de Lórien, Galadriel, quien les hace algunas advertencias sobre lo que se avecina. La compañía se queda un tiempo antes de emprender nuevamente el viaje, y Frodo y Sam tienen una plática interesante con Galadriel, quien les muestra un espejo en donde se refleja lo que pasó, pasa y pasará, poniendo a reflexionar a los hobbits y a la misma Galadriel. Ya en la despedida, Galadriel les ofrece regalos para su viaje y les advierte que deberán estar alertas siempre. Durante la navegación en el Río Grande se dieron cuenta de que una extraña criatura los seguía a través del río, utilizando un leño e impulsándose con pies y manos. Gollum estaba al acecho y puso en alerta a la compañía. Tiempo después, se vieron sorprendidos por una lluvia de flechas disparadas por los orcos que se encontraban en la orilla del río. Tal vez fueron avisados por Gollum, pensaba Sam. La compañía sale bien librada del ataque y empiezan a pensar qué camino tomar cuando llegaron a un lugar seguro. Aragorn le da una hora a Frodo para que piense qué camino tomar, ya que él es el portador del anillo. Frodo se aleja para pensar en una decisión, pero es interrumpido por Boromir, que le empieza a decir que necesita el anillo para defender Minas Tirith. Y en un momento de furia y poder, este cambia e intenta quitarle el anillo a Frodo, pero este huye al momento colocándose el anillo. Mientras el resto del grupo también está pensando qué camino tomar, y es cuando notan la llegada de Boromir y lo empiezan a cuestionar y se dan cuenta de que Frodo ya ha tomado una decisión y todos salen a buscarlo, pero el que logra razonar y adelantarse es Sam, quien encuentra a Frodo partiendo en un bote. Sam logra convencer a Frodo para que lo acompañe y juntos parten hacia el País de la Sombra. Y es aquí donde concluye la primera parte de la historia de la Guerra del Anillo. Si tienen la oportunidad de leer este gran libro, háganlo, no tiene desperdicio.